Los datos se han planteado y se están planteando con una tendencia a un ligero crecimiento. Y es por eso que queremos afinar muy bien los números para ver si en febrero podemos hacer una actualización del cierre del 2023. eh, a fin de tratar de comprender cómo es que estos años electorales traen una cierta incertidumbre dentro de las fuerzas productivas para tratar de generar puestos de trabajo formales. Básicamente, nos hemos dedicado a eso en estos 3 últimos años, en una premisa que era salir a hacer algo. En ese hacer algo, con el equipo de Mentu, con Hugo Roy a la cabeza, con la arquitecta Carla Linares, estuvimos haciendo unas encuestas en Asunción y el área metropolitana, principalmente en la Chacarita, en los mercados, Mercado 4, un poco también en la zona del Departamento Central. Y realmente son fabulosos los hallazgos en cuanto a medidas concretas que se pueden tomar para que el gobierno pueda colaborar, para que el Estado, no el gobierno, no, el Estado pueda colaborar, para que hay una base de lo que nosotros llamamos informalidad por subsistencia, que genera una especie de círculo vicioso de personas que efectivamente están trabajando hace 20 años, pero que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo formal con IPS, para que se entienda muy bien lo que estamos diciendo. Estas son personas que en algún momento sí estuvieron en IPS, estuvieron trabajando, por ejemplo, en la construcción o estuvieron trabajando en el área de electricidad, para contarte los casos concretos que encontramos. Después se vino un parate importante por el tema del COVID, entonces empezaron a tratar de reinventarse, pasaron a trabajar en changas, trabajos de electricidad puntuales dentro de su propia comunidad. Aquí hay que decir que el limitante principal de un emprendedor, porque hay como dos tipos de pobreza que hemos entendido, los tipos de vulnerabilidad que hemos comprendido. Una es aquellas personas que no tienen o los conocimientos suficientes. Hay un desconocimiento muy importante de los derechos que asisten a la gente. O sea, no saben, por ejemplo, que pueden acceder a un sistema tributario preferencial, que es el de simple y el resimple. Y hablo de preferencial porque está creado justamente para ese sector. Y hay gente que no lo puede ingresar por desconocimiento, o no puede ingresar porque tiene un pariente, un hijo, un marido o un padre que tiene IPS, pero que al momento ellos de obtener un registro único de contribuyente, que es necesario para que puedan acceder al mercado financiero, estas personas perderían el derecho a IPS. Estamos hablando de una sola resolución, no estamos hablando de una construcción jurídica que tenga que pasar ni siquiera por el Congreso, por decir que es una gran discusión política. Estamos hablando de resoluciones. Pero en este caso, una resolución del IPS que establece, por algún motivo, en algún momento con la pandemia, se le dio a toda la gente que recibió PPO un RUC, y nos hemos encontrado en estos lugares, en la Chacarita principalmente, donde empezamos a trabajar, que esas personas que fueron beneficiarias ya tenían un RUC, y que al no activar su RUC empezó a generarle multas. Entonces dicen, yo no quiero volver a ese tema porque ya empiezo perdiendo con el Estado. Entonces hay que tratar de generar, o hubiese sido lo ideal, que con el censo pudiésemos haber ubicado a esa gente para saber cómo ser mucho más precisos en la asignación de recursos que provienen de los subsidios. Porque hay gente que sí va a necesitar de subsidio, pero es difícil separar la paja del trigo cuando no tenemos datos, que es lo que nos diferencia a nosotros, países como Paraguay, de otros países que sí tienen muy bien individualizados dónde están sus focos de población que necesitan ese subsidio. Por el otro lado, tenemos un grupo de gente que quiere emprender, pero que quiere tener una inserción dentro del sistema financiero. Tener una inserción dentro del sistema financiero, lo digo así muy amplio, porque no estamos hablando solamente de una cuenta básica de un banco, para lo cual estamos trabajando con dos instituciones bancarias que se han dedicado a microcréditos, y que están preparando productos para que esta gente pueda tener una billetera, porque el problema principal, y aquí es una cuestión, unas red flag, como se dice, unas banderitas rojas que nos señalan algunos temas de disfunción de nuestro sistema financiero, en donde la primera fuente de financiamiento de esta gente es el usurero.
Un 37% de personas que tienen hoy en día relación de dependencia, es decir, que tienen IPS, prefieren acceder al crédito, 37%, estamos hablando de más de un tercio, a través de un usurero. Y cuando pasamos al universo de personas cuentapropistas o emprendedores, eso sube a un 48%, casi la mitad. Lejos de lo que nosotros creemos, de lo que puede significar un usurero, una persona ventajista que saca provecho de la vulnerabilidad. Disculpen que repita muchas veces este concepto, pero es absolutamente clave para poder comprender la situación en que se encuentran. Este usurero es una persona muy bien conceptuada dentro del barrio, porque es la persona que les salva a ellos. En las conversaciones con ellos, cuando uno le pregunta cuánto deben, ellos dicen, yo no sé, pero el usurero sabe, porque le entregan prácticamente todo el manejo de sus finanzas a una persona que le salva diariamente. Es por eso que para poder saltar este grupo de aquí que quiere formalizarse, personas que venden torta marmolada, personas que venden empanadas, personas que están haciendo corte de pelo, personas que hacen tatuajes, o sea, el universo es mucho más diverso en un pequeño barrio que estamos haciendo el plan piloto. Estas personas necesitan que los trámites para obtener el RUC no les saquen de su jornada diaria de trabajo, porque un día que no trabajan es un día que no le pagan al usurero, es un día que su deuda a veces hasta se duplica. Pero duplicar en cuanto a tasas de interés, decir, por ejemplo, que una tasa de interés es de 100% por día, no es un lenguaje que ellos puedan comprender. Lo que ellos saben es que el 10.000 que tenían que pagar mañana se convierte en 20.000 pasado mañana. O sea, ese es el nivel, ¿verdad? La experiencia también nos mostró que con ayuda de gente de la SED, con ayuda de gente de empresas de pro desarrollo como Taxit, que fueron a hacer una capacitación mostrándole un pequeño software que hace que en tres pasos, estas personas puedan estar inscriptas en el simple o en el resimple. Eso se diluye porque la pregunta que hacíamos, que contigo compartimos siempre cuando decíamos, ¿quieren pagar impuestos? Obviamente la gente te decía, no. Pero cuando uno cambia la pregunta y le dice, ¿quieren escalar su negocio? ¿Quieren vender más? La gente te dice que sí. Y el impuesto pasa a ser una anécdota en ese proceso. Entonces, ni siquiera es un problema de crédito, es un problema de gestión y de captación de mercados más allá de su barrio. Ese barrio que es su límite geográfico y su límite empresarial, porque le venden allí sus productos, sus facturas, no facturas de la SED, sino pequeños productos de confitería, son muy limitados en ese aspecto. Una señora, por ejemplo, que hace esa torta rica marmolada, nos decía que a ella le gustaría, es riquísima, entonces le podría vender a un conocido local allí en el centro, que es muy popular, que tiene muchos años en Asunción, pero me dice, pasa que ella paga solamente a través de transferencias. Entonces, estamos viendo que el techo que ellos tienen es una barrera geográfica que el sistema financiero y sobre todo la banca digital puede hacerle saltar y escalar su negocio. Y ese tema de la presencialidad para sacarse el RUC también es una sola resolución de la SED. O sea, estamos hablando de dos resoluciones que podrían cambiar la vida de cientos de miles de paraguayos que podrían, por vía de la iniciativa esta privada, tratar de otorgar datos suficientemente sólidos para que los programas de subsidio no vayan a parar en ellos, en sus manos, porque ellos no necesitan subsidio. Lo que necesitan es inclusión financiera. Y que podamos dejar, por cierto, los fondos de subsidio para personas que ya no pueden acceder a eso, porque esa gente también existe. O sea, existe. De hecho, el programa se llama Existo, porque busca que la gente pueda existir ante el gobierno en la real dimensión y con las reales capacidades que ellos tienen. Sebastián, precisamente estamos hablando de cuestiones que son fundamentales en torno a la formalización y a la reducción de la economía subterránea para el desarrollo mismo del país y para el crecimiento de la economía paraguaya. En la medida en la que tengamos una mayor formalización, que esta gente
tenga la capacidad de hacer mayores movimientos comerciales, de acceder a créditos, de moverse de forma diferente. Esto redunda no solamente en la vida de esa familia, sino que es una cuestión importante para que nuestro país crezca también como nación. Absolutamente. Aquí estamos hablando de que cambiar la vida de puntos de venta, por ejemplo, de las empresas que son parte de Prodesarrollo, Cervepar, AppInbev, que es Cervepar, Coca-Cola, que tienen redes de distribución a nivel país, puede ayudar mucho a que el efecto cascada sea muy importante, porque ellos van a tener una motivación extra para poder tener un control de cuáles son las facturas que ellos van a emitir, porque son facturas que finalmente van a deducir de su débito IVA final, van a ir generando ese crédito. Y este efecto cascada es lo que nosotros queremos seguir conversando con la SED, con quien tenemos firmado un convenio, tenemos que renovarlo, tenemos una muy buena predisposición, porque aquí no es momento de repartir culpas, sino lo que el momento es tratar de ver cómo podemos ayudarlos, porque el funcionario también tiene una presión encima que es la efectividad de su control. Entonces, si nosotros le hablamos de que van a haber 10.000 nuevos contribuyentes, por más ínfimo que sea el monto, pongámosle que 10.000 contribuyentes puedan contribuir anualmente con 84.000 guaraníes, estamos hablando de un monto que no deja de ser interesante. O sea, entonces, ¿cómo podemos establecer el estímulo? En el sector público, en el sector privado, bueno, creo que hemos encontrado una salida, por supuesto que habrán otras, ¿verdad? Esta salida es tratar de darle un pequeño post, porque, por ejemplo, en Punta Carapá ahora se hace todo este Chacatour que están cobrando cada vez más fama, donde hay muchos turistas que van por allí, pero el turista generalmente lleva tarjeta de crédito y ellos no pueden venderle al turista porque ellos no tienen POS. Entonces allí se genera un problema bastante complejo, ¿verdad? O sea, puedo venderle, pero esa persona no trabaja con efectivo y yo no tengo posibilidades de cobro sino a través de una tarjeta de crédito. Entonces, esa es una de las cuestiones. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que podemos poner en el sector público? Es lo que tenemos que pensar. En el sector público tiene que haber también un incentivo. Tiene que haber un incentivo sobre, en un departamento que puede funcionar. Yo no sé, puede ser la SED, puede ser el Banco Central, porque digo por el Banco Central, maneja el programa de inclusión financiera, en donde conforme a objetivos también podamos promover, ¿por qué no? Con remuneraciones extraordinarias cuando se alcanzan determinadas metas. Esto lo hemos hablado también con la doctora Carmen Marín, que hoy en día es miembro del Consejo del Banco Central, del directorio del Banco Central, y se ha mostrado también muy interesante, muy interesada con esta posibilidad. Vuelvo sobre el punto. Tenemos que tratar de encontrar estas dos. Nosotros encontramos dos resoluciones que hay que cambiar. Dos resoluciones que bastan la firma, previa conversación, lógicamente, entre las cabezas de los entes, que yo considero que hay gente absolutamente razonable en ambas instituciones, en donde podamos realmente mostrar a finales del 2024 que se ha reducido la economía informal. O sea, antes tratábamos de mostrar solamente una medición neutra. Hoy estamos ofreciendo una, este, una medida objetiva, una línea de base objetiva sobre la cual podemos decir, el Paraguay está empezando a formalizarse gracias a, voy a poner un título, a la banca digital. Y aplicar estos procesos de digitalización, como por ejemplo el reconocimiento del contribuyente por perfil biométrico, es decir, se saca una foto y queda registrado su RUC, entonces le das a esa persona por lo menos un año para que pueda pasar por la Secretaría de Estado de Tributación a poder firmar finalmente los documentos y no tienen que ir para el trámite inicial a sacar sus documentos. Lo otro es la factura electrónica, ver si es que estas personas existe alguna posibilidad de que ellas puedan expedir finalmente una factura electrónica a fin de que no tengan que colgar con los talonarios, porque el éxito, increíblemente y paradójicamente, es muy costoso para ellos, porque para la señora, volviendo al ejemplo, la señora que vende tortas marmoladas, si vende a 3.000 guaraníes su pedacito de torta, si es que está facturando con una factura tradicional, por el costo del talonario, el costo de ese
de esa factura es igual al valor de lo que está vendiendo. Entonces, si eso se pudiese pasar a un sistema digital, obviamente podría ser muy, o sea, no es obviamente, estamos convencidos que va a ser absolutamente conveniente para la persona que compra porque va a tener un comprobante de gasto y para la persona que vende porque va a tener un comprobante de ingreso. Sebastián, estuviste mencionando también una cuestión que me parece sumamente interesante de resaltar, que es ese proceso evolutivo con el cual ustedes están, o ese proceso evolutivo que ustedes están atravesando con relación a las mediciones de la economía subterránea y las cuestiones y los mensajes que están queriendo dar a conocer. Se trata efectivamente de un proceso en el cual ustedes van haciendo cada año diferentes ajustes de tuercas para poder tener, por una parte, mediciones cada vez más confiables, más precisas, y por otro lado también para dar a conocer las cuestiones relacionadas a la realidad de nuestro país. Este tipo de cuestiones también son fundamentales para que los datos que ustedes dan a conocer sean un instrumento útil para lo que es el debate y la aplicación de políticas. La, Exactamente, la intención es tratar de medir aquellas acciones que caen por fuera del ámbito de la persecución penal estrictamente, narcotráfico, tráfico de armas, que ahora estamos viendo, hay un gran operativo al respecto, tráfico de personas, que son cuestiones que ya no son susceptibles de formalizar porque están prohibidas por las leyes. Y no es nuestra intención absolutamente que dejen de ser perseguidas. Pero hay otros comportamientos que son este tema de evadir el pago al IPS o que tienen que ver con actividades informales de subsistencia principalmente, que es el universo sobre el cual estamos trabajando, que puede empezar a darnos datos indirectos para tratar de entender por lo menos cuánto de esa economía informal significa este subregistro en IPS, estas actividades que hoy en día pasan por debajo del radar de cualquier institución pública, que es la comercialización de productos legales, pero de una manera informal, y tratar de que nuestra medición empiece a crecer hasta dejar solamente aquella parte que no es medida, suponiendo que esa parte que no es medida ya corresponde a otros delitos que no tienen posibilidad de ser formalizados, porque las normas del país finalmente hacen que estos sean delitos o crímenes según fuera su gradación. Fundamental ese trabajo, Sebastián, y como estabas diciendo, de repente se tienen esos ilícitos que no evidentemente van a poder formar parte nunca de lo que es una economía formal del país, pero sí se tiene un espacio muy importante en Paraguay para crecer en torno a la formalidad y la lucha contra la informalidad, evidentemente, ¿verdad? Y ya estabas mencionando también que el tema de la banca digital y los accesos de la banca son fundamentales. Puntualmente en ese punto en específico, Sebastián, que ustedes identifican como oportunidades o cuestiones que podrían también ayudar a que se tenga un mayor proceso de formalización en Paraguay relacionado a la adopción de los instrumentos digitales o de la banca en Paraguay. 95% de las familias paraguayas, y esto es un dato otorgado por el INE, tienen un teléfono inteligente. Es decir, que con un teléfono inteligente, eso no significa que tengan el 100% del tiempo ni saldo o cobertura, dependiendo de dónde vivan, para poder interactuar full time con instituciones públicas. Pero el solo hecho de tener hace que, o moviéndose un poco o teniendo algo de ingresos, se puedan obtener planes para que esta gente pueda interactuar con su banco y con las autoridades, porque las autoridades no es solamente la SED, no se acaba ahí, ¿verdad? Uno después tiene esa misma persona que vende tortas, tiene que tener una certificación, un registro sanitario del INAM, tiene que tener una autorización municipal, una patente comercial, lo que se llama, o una licencia comercial, que son dos cosas diferentes para que puedan actuar. Pero si nosotros lo tenemos mapeados, es mucho más fácil hacerlo, porque entonces pueden ir funcionarios hasta el lugar de manera preventiva para levantar esos documentos, los documentos necesarios, o cobrar esos pagos, o establecer exoneraciones especiales, que sería lo ideal, por lo menos en los 5 primeros años del negocio, por la calidad de vulnerable que tiene esta gente.
Y todo eso se puede hacer a través de las facilidades que hoy en día da la banca digital. Una georreferenciación exacta, precisa, porque la gente quiere saber, quieren contar dónde ellos están, quieren contar cuáles son sus proyectos, y son personas que actúan lícitamente a la luz del día. Y cuando digo lícitamente a la luz del día, muchas veces lo hacen paradójicamente con productos que son que han ingresado al país de forma irregular, o que quizá productos que hayan ingresado de forma regular hoy lo están haciendo de una forma, eh, vamos a llamarlo inadecuada o incompleta, por el hecho de que no tienen las capacidades que les puede otorgar esa banca digital de darle trazabilidad a su producto. Entonces sabemos que finalmente estas tortas o estas empanadas o estos asaditos o estos cortes de pelo y demás, sí en realidad se corresponden con la actividad principal del titular de ese permiso o de ese RUC, y que no son parte de dinero proveniente de actividades ilícitas, lo cual ya sería una gran cosa. Aparte, los montos no son muy altos, es decir, no hay un riesgo real de lavado, por ejemplo, con una persona que está vendiendo empanadas en estos lugares. Entonces, es un poquito de entendimiento, que es fácil decir, pero no es tan fácil aplicar, entre dos o tres instituciones que en realidad necesitamos que conversen entre ellas para poder solucionar el problema de, no me animo a decir cuántos son, pero sí me animo a decir que hoy muy poco lo sabemos. Hoy estamos dándole incentivos como subsidios a personas que quieren producir, y eso lo que ataja finalmente es la productividad. O estamos dando un incentivo como es el IPS a cabezas de familia cuyos cónyuges no pueden ser emprendedores, porque les sacaría el derecho de ser beneficiarios de la extensión del seguro médico y de la jubilación finalmente que está haciendo su marido o esposa. Entonces, esa es la parte que nosotros tendríamos que ajustar en este año. Y a fuerza de ser repetitivo, es extremadamente sencillo en cuanto a los procesos de regularización que esto compete. Por supuesto, todo esto siempre depende de esa horrible frase, la voluntad política, ¿verdad? Pero la voluntad política yo creo que nos acompaña en este momento, y creo también que en este nuevo devenir de la antigua SED, hoy convertida en Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, también se va a contar con más herramientas para poder hacer el seguimiento de lo que estas personas van a vender, de a quiénes van a vender y de cómo lo van a hacer. O sea, creo que es un momento también, un timing bastante importante el de este gobierno. Y todas estas cuestiones, Sebastián, en cierto modo también están relacionadas con lo que es la educación financiera de las familias. Creo que también es un pilar que de repente hay que tener en cuenta dentro de todo este tipo de procesos. Suerte que lo mencionas, las personas tienen cero conocimiento sobre educación financiera, cero, cero. Y estamos hablando de, paradójicamente, personas que viven, hablando siempre de Punta Carapá, que viven a 4 cuadras de la SED. O sea, no tienen conocimiento. O sea, desde el momento que te dicen, yo no sé cuánto debo, pero sí lo sabe el, el usurero, son señales de alerta bastante llamativas y graves, porque no quieren, lógicamente, no es que no quieren, no saben cómo poder tomarle la punta para tratar de manejar sus propios ingresos. Eh, en las múltiples aplicaciones que hoy en día existen en online, existe una enorme posibilidad que personas que no fueron formadas, porque para nosotros esto debería ser parte del currículum educativo oficial, ¿verdad? O sea, creo que en la educación pública, desde los 7 años hay que enseñarle a la gente qué es el ahorro, cómo funciona y para qué sirve. Pero bueno, no hemos logrado todavía eso hasta este momento. Se rechazó un proyecto de ley en el periodo anterior, hace cuestión de 2 años aproximadamente, en donde se quería incluir la educación financiera, y lastimosamente la falta de inteligencia de algunos senadores especialmente excluyó este proyecto de ley, pero que es absolutamente necesario. En el Uruguay, por ejemplo, tenemos el tema de la educación previsional, que los chicos dan desde los 7 años, o sea que es muy difícil encontrar en el Uruguay alguna persona que vaya a por un trabajo y que acepte la premisa de que te voy a pagar, pero sin pagarte la seguridad social. No existe, porque ellos han aprendido que ese es su derecho.
es su sistema de ahorro, es su jubilación, es lo que les va a ayudar, de acuerdo a nuestro sistema también, en los momentos en que decline su salud y sus capacidades productivas con un seguro médico que puede tener todas las críticas que tenga, como es el IPS, pero que tiene una cobertura universal con una mínima prestación. Entonces, esto es una cuestión fundamental, pero fundamental. Sebastián, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Este tema de la economía subterránea y también la informalidad propiamente es sumamente importante de abordar de forma periódica. De hecho, que ustedes también están teniendo siempre su actualización de estadísticas y sirve para mantener este tema dentro del debate. Nosotros esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio y que siempre puedas estar en comunicación con nosotros. Agradecido soy yo por este espacio que siempre encuentro en Canal Pro, muy agradecido y vamos a estar invitándole seguramente a nuestra presentación de los números del 2023 y vamos a ver si ese comportamiento de un leve crecimiento en la economía informal tiene también alguna relación con los mercados informales que se generan en los años electorales. No es objeto de nuestro estudio, pero si es que hay una incidencia, lógicamente vamos a poder captarla en los movimientos que han habido de acuerdo a los meses. Así que muy agradecido.